Buenas noches. El día de hoy toca ver el desarrollo de devanados para motores trifásicos. En esta foto, muchachos, se ve una carcasa de motor, la parte que sustenta la máquina en azul, que puede ser de aluminio o de fierro vaciado. El estator, el estator, que es donde están alojadas las bobinas, y lo que se ve ahí en rojo son las bobinas. Esas bobinas formadas por hilo esmaltado que nosotros le conocemos como alambre magneto. O sea, nosotros vamos a formar las bobinas de devanado para que el motor funcione, el motor trifásico. Y luego también vamos a ver algunas otras cosas como el aislantes que hay en las ranuras. Las ranuras, como va pegado el alambre magneto al fierro, pues no debe ir directo, sino debe haber un aislante, unas cuñas aislantes, unos tubos flexibles de fibra de vidrio donde salen ya las terminales del motor, 3, 6, 9, 12 puntas, y la cuerda para el cosido de los devanados. Este es el hilo con el que el devanado debe ser amarrado al final para que no tenga movimiento y no vaya a producir problemas con el rotor. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo construir devanados trifásicos. Hay dos tipos de devanados: los imbricados, que son los que vamos a ver, que son devanados para motores porque tienen más capacidad de corriente, y los ondulados, que no los vamos a ver porque son hechos principalmente para generadores porque tienen más capacidad de voltaje. Los estatores se fabrican con ranuras. Este ya es el estator, es núcleo ferromagnético, y los estatores generalmente son de 24, 36 y 48 ranuras. Nosotros vamos a trabajar en el ejemplo con un motor de 12 ranuras por ser más cómodo, pero el procedimiento es igual si fuera para 24 o para 36 o para 48 ranuras. Claro, es más largo, pero es el mismo procedimiento. Esto que está aquí, muchachos, que pongo en rojo, son las ranuras. Aquí hay una ranura, aquí hay otra ranura, aquí hay otra ranura, y todas estas ranuras en los 360 grados de la circunferencia se van a representar por la letra Q. Así se van a representar estas bobinas. Q va a ser el número de ranuras. Entonces nosotros podemos tener en los motores Qs de 12, de 24, de 36 o de 48 ranuras. Entre ranura y ranura, pues hay que ver cuántos grados eléctricos por ranura hay, porque vamos a construir un motor trifásico en donde la fase A, recuerden, está desfasada 120 grados con la fase B y está desfasada 120 grados con la fase C. Entonces de aquí a aquí hay 120 grados y de aquí a aquí hay 120 grados. Entonces, para poder hacer correctamente los devanados, el desfasamiento correcto, tenemos que saber cuántos grados eléctricos por ranura tenemos, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Una vez terminado el devanado, así se debe de ver, como este que está aquí. Otra vez les recuerdo, esta parte que se ve aquí es el aislante entre el alambre magnético y el núcleo para que no haya contacto. Es un aislante para que no quede fierro con cobre directo, sino que esté el aislante. Y las bobinas van simétricos tanto de un lado como del otro, salen la misma cantidad en distancia de manera simétrica. Y esto que está aquí, pues ya saben, es el núcleo ferromagnético. Núcleo ferromagnético. Aquí dibujé un estator de 8 ranuras, Q igual a 8 ranuras. Las voy a enumerar. Aquí sería la ranura 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Q igual a 8 ranuras. Y ahí voy a tener que poner los devanados. ¿Cómo se van a fabricar los devanados?
otra vez, sabiendo cuántos grados eléctricos por ranura tenemos para construir las tres fases. Entonces ya sabemos que Q vale 8. ¿Qué datos necesitamos tener para construir un devanado trifásico? También tenemos que tener el ancho de la bobina. Ancho de la bobina se determina como Q en P, donde Q es el número de ranuras y P es el número de polos. Vamos a suponer que que tengo un motor de 8 ranuras y de 2 polos. O sea, los datos ahorita que voy a tener son estator como este que están viendo aquí, de 8 ranuras, y quiero construir un motor de 2 polos. El motor se puede construir en 2, en 4, en 6, en 8, en 10, en polos siempre pares. ¿Cuánto va a ser el ancho de la bobina para ese cálculo? Va a ser Q en P, 8 en 2, 4 ranuras. El ancho de la bobina siempre se mide en ranuras. Y la bobina se va a graficar o se va a dibujar de esta manera. El lado donde inicia es la ranura inicial, por ejemplo esta que está aquí. La voy a poner en rojo. Esta es la ranura inicial y la ranura final la voy a poner en verde. Es donde termina. Por ejemplo, si mi ancho de bobina es de 4, quiere decir que la distancia que hay de aquí a aquí es 4 ranuras. Eso siempre va a ser en grados eléctricos 180. ¿Por qué? Porque una bobina debe representar a medio ciclo de la corriente alterna. Y ya saben que estos son 180 grados y 180 grados acá. Entonces, esto siempre va a ser, también mido en grados eléctricos como 180. Si mi ancho de bobina es de 4 y la quiero dibujar en el estator que tengo, la voy a dibujar en color naranja. Yo iniciaría en 1, aquí sería la ranura 1, y tendría que ir 4 ranuras adelante. 1, 2, 3, 4. Entonces iría de 1 a 5 y haría esto. De 1 a 5 tendría mi primer bobina. Pero como el motor es de 2 polos, apenas aquí tendría el polo norte. Tendría que construir otra bobina para tener los 2 polos por fase. La bobina sur. ¿Y la bobina sur de dónde iría? Iría de la 5 a la 1. ¿Por qué de la 5 a la 1? Porque la voy a iniciar en donde terminé el primer polo. ¿Y por qué a la 1? Porque vuelvo a contar, el ancho de la bobina debe ser también de 4. Ancho de bobina 4 ranuras. De la 5 es 6, 1, 2, 3, 4. Entonces la siguiente bobina iría de la 5 a la 1. Y aquí tengo mis primeras 2 bobinas. Si se fijan, en la ranura 1, lo voy a poner con azul. Y en la ranura 5, tengo un lado inicial de bobina y un lado final de bobina. A eso se le llama doble capa. Todas las ranuras van a tener 2 bobinas dentro de ellas y eso se le llama doble capa. Si yo continúo con esto, con los devanados, el otro devanado, por ejemplo, iría de 2, el ancho de bobina 4, 1, 2, 3, 4, de 2 a 6 y de 6 a 2. Otro bobinado iría de 3 a 7 y de 7 a 3. Y otro bobinado iría, por ejemplo, de 4 a 8 y de 8 a 4. Y ahí termino el devanado. Todas las ranuras tienen dos bobinas, lado inicial y lado final, pero esta forma de dibujar un devanado no es representativa. Entonces, de esta manera no vamos a hacer los devanados, los vamos a hacer como esto que está abajo, que se llama diagrama desplegado. Pero les quise mostrar para que vean que en un estator realmente así es como se construyen las bobinas. El estator es circular y ustedes van a tener que hacerlo como si estuvieran tejiendo todos
alambres magnetos, los alambres de cobre. Entonces hasta aquí ya tenemos Q, que representa las ranuras, y AB, que representa el ancho de la bobina para el devanado. ¿Qué otro dato necesitamos? Necesitamos el G. G es el número de grupos polo-fase. G se calcula como el número de fases por el número de polos. Entonces, un ejemplo, si yo tengo un motor trifásico, M es igual a 3, de 2 polos, ¿cuántos grupos voy a tener? Voy a tener 6 grupos polo-fase. Y esto es muy importante aclararlo porque se confunde. Los grupos totales del motor son 6, pero los polos son 2. Entonces lo voy a explicar haciendo este sencillo devanado. Vamos a empezar con la fase A, lo voy a poner en rojo. Esta es mi bobina norte de A, de la fase A, y mi bobina sur de la fase A. ¿Cuántos polos tengo ahí? Tengo 2. ¿Qué fase? La fase A. Acá lo voy a poner arriba. Yo tengo la fase A en rojo. Luego voy a tener la fase B en azul. ¿Qué características tiene que tener la fase B? Que debe estar desfasados 120 grados con respecto a. Entonces cuando yo haga la fase B, también tengo que tener 2 polos por esa fase. El norte y el sur de B. Norte de B y el sur de B. Y luego para hacer el C, lo voy a poner en verde. La fase C debe estar 120 grados después de la fase B. Ya quedamos que la fase A estaba 120 grados después de C. Entonces voy a dibujar la bobina, los polos de la fase C. Aquí está el norte de C. Voy a borrar esto para que no se me empalme. Permítanme. Aquí está C. Entonces aquí voy a dibujar el norte de C. Y aquí voy a tener el sur de C. ¿Cuántos polos tengo en total en este motor? Si los contara como en total sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero eso se podría confundir porque tú puedes decir, es un motor de 6 polos totales, pero 2 polos por fase. Y como nosotros necesitamos los polos para calcular la velocidad, porque la velocidad es 120 veces la frecuencia sobre el número de polos, no sabrías si usar 6 o usar 2. ¿Cuáles vas a usar? Pues vas a usar los polos por fase, porque los polos totales se les llama grupos. Entonces, con esta explicación saben ustedes que los polos totales van a ser los grupos. Ahora vamos a ver cómo se deben de conectar para que realmente un polo sea norte y otro polo sea sur. Voy a empezar con la fase A que está en rojo. Voy a tomar esta bobina como la bobina de entrada. Si esta es mi bobina de entrada, la corriente va a ir en ese sentido. Va a ir en este sentido, va a hacer esto, va a bajar, va a salir por aquí sale. Y esta terminal, ¿dónde la debo de conectar? Pues la debo de conectar para que me produzca un campo magnético opuesto al del norte de A. Para que sea opuesto, pues esta debe entrar por acá, por el final de la bobina, para que haga esto, muchachos. Y si se fijan, en el sur de A, ahora la corriente va en contra del de norte B, y esta va a ser mi salida. Quiere decir que cuando aquí conecte la señal senoidal, cuando el semiciclo sea positivo,
la corriente va a estar así en rojo, como la acabo de poner. Pero cuando el semiciclo sea negativo, ahora la corriente va a entrar por acá. Perdón, va a entrar por esta terminal. Y ahora va a ir aquí así, va a ir para el otro lado. Va a salir por aquí, va a ir aquí y ahora va a ir en contra. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese norte de A se hace sur de A y ese sur de A se convierte en norte de A. Entonces, esto va a estar cambiando a la frecuencia de 60 Hz para el caso de nosotros. ¿Cómo se va a conectar B? Igual. La corriente va para acá. El norte debe tener corriente en un sentido y el sur debe tener la corriente en sentido contrario. Para que eso suceda, conecto salida con salida y aquí está la otra salida. ¿Y cómo va a ser en el caso de C? La entrada, esto va en un sentido, salida con salida para que la corriente vaya en sentido contrario y el campo magnético igual. Y aquí ya voy a tener un motor de ¿cuántas terminales? De 6. Aquí está las 6 terminales. Si yo las quiero graficar, tengo que respetar a las normas NEMA o a las normas YEC. Voy a hacerlo como si fuera NEMA. Tengo una fase de A que equivale a 2 polos. Tengo una fase de B que son otros 2 polos. Y tengo la fase de C que es también de otros 2 polos. Así se dibuja. ¿Cómo dice la NEMA que se debe identificar las terminales? En favor de las manecillas de afuera hacia adentro. Entonces T1, T2, T3, T4, T5 y T6. Quiere decir que la fase A tiene T1, T4. La fase B sería T2, T5 y la fase C sería T3, T6. Entonces ya tendría construido ahí un devanado para un motor de 6 terminales NEMA. Bueno, hasta aquí ya vimos algunos conceptos que necesitamos. Llevamos que Q es igual al número de ranuras. P es igual al número de polos. AB es el ancho de la bobina y se calcula como Q en P. Y vimos que G es igual al número de grupos, que se calcula como el número de fases M por el número de polos P. M, ya lo habíamos visto antes, es siempre igual al número de fases. ¿Qué nos falta? Ver este parámetro que es Q minúscula, que es el número de bobinas por grupo. Y eso se calcula como Q en G. Vamos a suponer que ese dato de Q me da igual a 1. Una bobina por grupo. ¿Qué significa? Que yo voy a iniciar mi bobina, la voy a terminar en una ranura que sea un ancho bobina más adelante y le voy a dar solamente una vuelta. Esto es igual Q igual a 1. Si esa ecuación de Q en G me hubiera dado Q igual a 2, yo inicio mi bobina en la ranura, por ejemplo en la ranura 1, voy hasta la ranura que tenga que ir por el ancho de la bobina, pero no voy a terminar mi bobina aquí, tendría que ir a la siguiente ranura que sería la 2 y ahí vuelvo a hacer otro lazo y hago esto. Esto significa Q igual a 2. Vamos a suponer que esta fuera la 5, esta tendría que ser la 6, por ejemplo. Si Q hubiera sido 3 bobinas por grupo, esto hubiera cambiado o se representaría de esta manera. Comienzo mi bobina en la ranura número 1. Aquí. No voy a terminar ahí. En la ranura 2 voy a subir, le doy otra vuelta. No termino ahí, me voy a la ranura 3, le doy otra vuelta. Y como ya le di 3 vueltas, 3 bobinas por grupo, aquí termino. Entonces aquí sería, si fuera el caso, 5, 6 y 7.
Por eso se llama devanado imbricado, porque siempre se dibuja la siguiente bobina en la ranura siguiente. O sea, si empezamos en la ranura 1, la primera bobina, la siguiente bobina se va a dibujar en la ranura 2 y la siguiente bobina en la ranura 3 consecuentes. Es un devanado imbricado. Ahora vamos a ver los grados eléctricos por ranura. Esto es 180 grados por el número de polos entre el número de ranuras. Si regresamos al ejemplo anterior, en este ejemplo anterior teníamos 8 ranuras. Dijimos que era un motor, lo íbamos a hacer de 2 polos. Entonces, si hago el cálculo, los grados eléctricos por ranura sería 180 por 2 polos entre 8 ranuras. Eso me da 45 grados eléctricos por ranura. Si se acuerdan, habíamos calculado que el ancho de la bobina era Q en P, 8 ranuras entre 2 polos era 4 ranuras. Y mi primer bobina iba a ir entonces, las numeramos, dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si mi primer bobina la comienzo en la ranura 1, iba a ir hasta la número 5 porque el ancho de la bobina es 4. Entonces voy de 1 a 5. Y la siguiente bobina iba a ir de 5 a 1. Al ir de 1 a 5, tengo que cubrir los 180 grados del ancho de la bobina. Eso les dije también al inicio. Vamos a ver si es cierto. De la ranura 1 a la ranura 2, ¿cuántos grados eléctricos hay? 45. De la 2 a la 3 hay 45. De la 3 a la 4, 45. Y de la 4 a la 5, 45. Y se fijan, esto da 180 grados. Entonces, quiere decir que sí corresponde a los cálculos que estamos haciendo. Yo construí una bobina que va de la ranura 1 a la 5. Tiene 4 ranuras o tiene 180 grados eléctricos porque cada ranura entre ellas tiene 45 grados. Ahora sí estamos en condiciones de iniciar el primer problema. Vamos a resolver este problema, muchachos. Dice desarrollar un devanado trifásico imbricado doble capa para un motor de 12 ranuras y 2 polos. Este es un problema similar al de que les voy a pedir en la evidencia, pero el de la evidencia en lugar de ser de 2 polos va a ser de 4 polos. Entonces pongan atención cómo se resuelve. Primero tenemos que ver qué datos tenemos. Entonces vamos a ver los datos que tenemos del motor. Ya sabemos que es un motor trifásico, por lo tanto M es igual a 3 fases. P es igual a 2 polos. Les digo, el de la evidencia va a ser P igual a 4. Esos son los datos que tenemos. ¿Qué hay que calcular? Ustedes van a tener que calcular el ancho de la bobina, que es Q en P. Sería, pues, las ranuras, ya sabemos que este es de 12 ranuras. Entonces 12 ranuras entre 2 polos sería de 6 ranuras el ancho de la bobina. Otro dato que necesitamos es el número de grupos, polos fase, que es M por P. 3 fases por 2 polos serían 6 grupos. Las bobinas por grupo sería Q en G, el número de ranuras entre el número de grupos, que sería 12 ranuras entre 6 grupos, sería 2 bobinas por grupo. Y finalmente los grados eléctricos por ranura, que es igual a 180 grados por el número de polos entre el número de ranuras. Eso sería 180 por 2 polos entre 12 ranuras. Eso da 30 grados eléctricos por cada ranura. Entonces ya tenemos los datos y ya hicimos los cálculos. ¿Qué sigue? Bueno, hay que dibujar, va a ser un diagrama desplegado.
Vamos a tener que dibujar las 12 ranuras para poder hacer el devanado, desarrollar el devanado. Aquí ya tengo los datos concentrados. 3 fases, 12 ranuras, ancho bobina 6 ranuras, 6 grupos polofase, número de bobinas de 2 bobinas por grupo y 30 grados eléctricos por ranura. ¿Qué sigue? Vamos a dibujar las 12 ranuras para empezar a construir el devanado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Las vamos a numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy a empezar a construir la primera fase, la fase A. Recuerden que es un motor de 2 polos. Aquí me faltó los polos. Es un motor de 2 polos. Entonces voy a poner la fase A en rojo. Yo tengo que construir, muchachos, un polo norte de A, un polo sur de A, y de esos dos me va a quedar una sola bobina que va a representar esos 2 polos, que le voy a llamar fase A. ¿Cuál es la condición? Entre polos siempre debe haber 180 grados y entre fases 120. Entonces hay 2 condiciones. Las condiciones es: entre polos siempre debe haber 180 grados eléctricos y entre fases siempre debe haber 180 grados eléctricos. Entonces voy a iniciar la fase A. Siempre se inicia en la ranura 1, el norte de A. ¿Hasta dónde voy a llevar esa bobina? Eso me lo va a indicar el ancho de la bobina. ¿Cuánto es el ancho de la bobina? Es de 6 ranuras. Entonces voy a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la 1 a la 7. La mitad es más o menos por aquí 4. Hay que hacerlo simétrico para que el diagrama les quede geométrico. Entonces yo hago mi primer bobina. Y ahí es donde hay que preguntarse si termina o no. Si se fijan, el lado inicial lo puse continuo, el lado final de la bobina lo puse punteado, solamente para indicar que es lado final, ¿no? Puede ser todo continuo, pero yo lo pongo punteado para decir que es el lado final. Ahí tengo una bobina por grupo, pero en los datos dice que debo de tener 2 bobinas por grupo. Q minúscula es 2 bobinas por grupo, entonces tengo que construir otra bobina que va a ir de la 2, ancho bobina 6, entonces va de la 2 a la 8. Y ya tengo aquí mi polo norte de la fase A. Este tiene que tener un sentido, por ejemplo, hacia la derecha. ¿Dónde voy a hacer el sur de A? Pues allá arriba dice, entre polos 180 grados. ¿Cuántos grados hay por ranura? 30. Entonces, de la ranura 1 a la ranura 2 hay 30 grados. De la ranura 2 a la ranura 3 hay 30 grados. De la 3 a la 4 hay 30 grados y así sucesivamente. ¿Dónde voy a completar los 180? Entonces 30, 60, 90, 120, 150, 180. En 7. En 7 hay 180 grados. Entonces en 7 voy a hacer el polo sur de A. Aquí comienzo. El ancho de la bobina es de 6. 1, 2, 3, 4, 5. Del 12, ¿qué sigue? Cuando estoy en clase presencial me dicen sigue el 13. No, del 12 sigue otra vez el 1. Porque recuerden que este es un diagrama circular. Entonces pongo el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es correcto. Ustedes pueden dibujar las ranuras que sean necesarias. Entonces mi bobina va a ir otra vez. De 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, 8, 9, 10, 11, 12, hasta la número 1. Ahí el ancho de la bobina es de 6 ranuras. Lado final punteado, lado inicial continuo. Pero como son 2 bobinas por grupo, tengo que ir ahora de la 8 a la 2. Y termino. Ahí tengo mi polo sur de la fase A. Este debe ir en contra. Y para que eso suceda, que uno vaya en favor y otro vaya en contra, ya les había dicho en la clase anterior
que si esta es mi entrada, por ejemplo, la corriente va en un sentido, tengo que poner salida con salida para que la corriente vaya en sentido contrario en la otra bobina, y esto realmente, o sea, ya quedamos, esta bobina de aquí representa la fase A, y en la numeración EMA este sería T1, T4. Revísenlo en el video, anteriormente lo dije. Ahora vamos a construir la fase B. La fase B la voy a poner en verde. Igual, tengo que hacer el polo norte de A, el polo norte de B, se lo voy a poner aquí. Tengo que construir un polo norte de A, un polo, perdón, de B, estamos hablando de B. Tengo que construir un polo norte de B, un polo sur de B. De esos dos voy a tener una bobina, que es la bobina de B, que representa a los dos polos. Esta bobina representa a dos polos. Y ya en el diagrama yo ya tengo A, ya construí A. Voy a construir B en verde. Y luego voy a hacer C en azul. Y lo voy a numerar conforme la NEMA. T1, T2, T3, T4, T5 y T6. Por eso la bobina A quedó 1,4, observen, 1,4, son las terminales que le corresponden. Ahora, ¿cuál es la condición para hacer B? Pues que de A a B debe de haber 120 grados eléctricos. Vamos a hacerlo. Si yo A lo comencé aquí en 1, ¿dónde hay 120 grados eléctricos? Si cada ranura tiene 30 grados, sería 30 en 2, 60 en 3, 90 en 4, 120 en 5. Entonces quiere decir que en 5 voy a iniciar mi polo norte de la fase B. Entonces voy a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 5 a 11. Esa es la bobina, por el ancho de bobina de 6. Y la otra bobina va a ir de 6 a 12. Aquí tengo mi norte de B. Y el sur de B, ¿dónde va? Acuérdense, entre polos 180 grados. Entonces, si estoy en 5, el norte de B, inicié aquí en 5. 180 grados serían 3, 6, 9, 12, 15, 18, en 11. En la ranura 11 tengo que hacer el sur de B. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a ir de 11 a 5 y de 12 a 6. Y termino. Este es el polo sur de B. Este va para la izquierda, el norte va para la derecha. Entonces, esta va a ser mi entrada, salida con salida. Aquí borro esta parte y esta va a ser mi otra salida. Esta sería la terminal T2, T5, según la NEMA. T2, T5. Y la última bobina, en azul, la fase C, la tengo que construir 120 grados adelante de la bobina B. ¿Dónde comencé la bobina B? En 5. 120 grados adelante de 5 serían 30, 60, 90, 120, 9. Cuéntenle. A 6, de 5 a 6 son 30. De 5 a 7 son 60. De 5 a 8 son 90. Y de 5 a 9 son 120. Entonces voy a ir aquí, 120. Ancho bobina se sigue respetando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a ir de 9 a 3.
la primera bobina por grupo, y de 10 a 4 la siguiente bobina por grupo. Ese es mi norte de C. ¿Y el sur de C dónde iría? 180 grados después donde inicié el norte de C. Si lo inicié en 9 el norte, 3, 6, 9, 12, 15, 18 en 3. Puedo iniciarlo en este 3 y seguir dibujando ranuras, o puedo aprovechar acá, fíjense a la izquierda que tengo la ranura 3 sin usar, puedo aprovecharla. Entonces la voy a construir aquí y va a ir de 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 3 a 9 y de 4 a 10. Y termino el polo sur de la fase C. Este debe ir a la izquierda, todo lo sur a la izquierda y todos los nortes a la derecha. Entonces, esta es mi entrada, salida con salida, y esta es mi otra salida. Esta es T3 y este es T6. El devanado se terminó. Si se fijan, todas las ranuras, por ejemplo, aquí la voy a poner sombreado con amarillo. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 tiene el lado inicial de bobina. Acá la 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tiene el lado final de bobina. El devanado está completo. Y las 7, 8, 9, 10, 11 y 12 tienen el lado inicial y el lado final. Eso se llama doble capa, que cada ranura tiene lado inicial y lado final de bobina. Con esto, muchachos, termino la clase y les voy a pedir como evidencia un problema similar, solamente que con 4 polos. ¿Cuál va a ser la diferencia cuando tengan ustedes 4 polos? Cuando tengan 4 polos, ahora ustedes van a tener que tener un norte 1 de A, un sur 1 de A, un norte 2 de A y un sur 2 de A. De este norte 1 y sur 1 va a salir una bobina. Y de este norte 2 y sur 2 va a salir otra bobina de la misma fase, porque cada bobina de estas representa 2 polos. Y si le estoy pidiendo que lo hagan de 4, van a tener esto. Y esto lo van a repetir exactamente igual para B y para C. Al final ustedes van a tener por cada fase 2 bobinas. Van a tener 2 de A, van a tener 2 de B y van a tener 2 de C. Además, así lo voy a poner como si fuera la fase A, la fase B y la fase C. Van a tener que numerar de acuerdo a la NEMA: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12. Quiere decir entonces que ese problema de la evidencia van a construir un norte 1, un sur 1, un norte 2 y un sur 2 de A. Norte 1 de A, sur 1 de A, norte 2 de A, sur 2 de A. Así les va a quedar. Esta va a ser la entrada, salida con salida. Esta va a ser mi primer bobina. Esta va a ser la siguiente entrada, salida con salida, y esta es mi siguiente bobina. Aquí están las 2 bobinas de la fase A y las van a numerar así como dijimos: 1, 4, 7, 10. ¿Por qué? Porque corresponde a la fase A. 1, 4, 7, 10. ¿Qué va a cambiar aparte de eso? Pues nada más los cálculos que van a hacer acá. A lo mejor el número de bobinas por grupo va a ser diferente, el ancho bobina va a ser diferente, los grupos por los fases van a ser diferentes.
Pero eso quiero que lo revisen bien.